Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al foro virtual Pederastia, Pedofilia y Abuso Sexual, aclarando términos y contextos. Soy Magdimar León, psicóloga clínica y coordinadora de AVESA, que es la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. Este foro lo estamos realizando en el marco del proyecto Por Nosotras, que viene adelantando AVESA junto con Aliadas en Cadena y con el apoyo de la Unión Europea. En la noche de hoy vamos a conversar con la presidenta de nuestra organización, Mercedes Muñoz, quien es educadora integral de la sexualidad, es licenciada en educación, con maestría en desarrollo humano y, bueno, una experta en el tema de educación sexual. Así que vamos a tener la posibilidad de aclarar esta situación que se ha generado, esta alarma que se ha generado a propósito de los conceptos de pederastia, pedofilia y toda una situación que nos preocupa a todas las personas que estamos en Venezuela. Mercedes, sí, adelante. buenas noches. Bueno, contenta de estar aquí y de esta oportunidad, bueno, para aclararnos en esta situación que yo pienso que se ha movido y que no me parece casual que haya sido en el contexto de la pandemia y de la cuarentena, ¿no? Y lo que eso significa de espacio de confinamiento. En AVESA nos han llegado una cantidad de preguntas, inquietudes sobre este movimiento que está apoyando, entre comillas, la pedofilia, está apoyando transformaciones aparentemente en unos marcos legales o en unos marcos legales, por una parte, y en las clasificaciones psiquiátricas acerca de que la pedofilia sea vista como una orientación sexual, la pedofilia o la pederastia. Entonces, bueno, una de las preguntas que primero nos hacen en AVESA es si estos conceptos son lo mismo. Si cuando estamos hablando de pederastia y de pedofilia, estamos hablando de lo mismo o son cosas diferentes. Entonces, esa es una primera pregunta que a mí me parece importante aclarar. Hacer otra aclaratoria. Hablábamos de pedofilia, pederastía y abuso sexual y contexto. Y yo quiero decir que yo en el tiempo que AVESA tiene trabajando, que son 36 años, de los cuales yo tengo 30 en la organización y 26 coordinándola, dirigiéndola, jamás he utilizado los términos de pederastía o pedofilia para abordar este tema. El concepto bajo el cual nosotros hemos trabajado siempre es el de abuso sexual, porque este es un concepto que se construye a partir de la lógica de los derechos humanos. En este caso, de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, entonces, eso es un primer punto. Estos conceptos, bueno, como yo no los conozco, y como, bueno, esto ha sido como una demanda permanente de información en este sentido, bueno, hice lo que seguramente hace todo el mundo frente a esta situación que se ha generado de alarma, y es buscarlos en Google. Entonces, esta es la primera definición. Dice, la palabra pederasta es apropiada para referirse al abuso sexual que se comete con niños, y no la pedofilia, porque la pedofilia alude solamente a la atracción erótica o sexual de una persona adulta siente por niños, aunque no abuse de ellos. Bueno, fíjate, entonces ahí está el tema como del abuso, ¿no? ¿Qué es el abuso y qué es lo que define el abuso sexual? Finalmente, la conclusión es que la comprensión que hay de este tema es que pedófilo es solo atracción y pederasta es abuso sexual. Bueno, ¿y dónde está ese límite en atracción
y no pasar a la acción, el tema de abuso sexual. Pero yo quiero hacer un poco de historia antes, porque de dónde vienen los derechos sexuales y reproductivos y de dónde viene esta forma de ver el tema. Esta forma viene del tema, tiene una historia, y esta historia es que estas prácticas de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes ha sido parte de la cultura humana hace mucho tiempo. Nada más hay que leer historia, a qué edad se casaron las reinas, a qué edad comprometían a los príncipes y a las reinas, para hablar de los reyes, ni hablemos de los que no eran reyes. Entonces, estaba naturalizado en nuestra cultura. Y esta es una cultura patriarcal. Entonces, está naturalizado que los hombres, digamos, sean los que tengan el derecho sobre las mujeres y sobre los niños. Que hay mujeres que participan, sí, cómo no, pero este es como lo que está atrás. Y es lo que dice que, bueno, estos son los pedófilos que vienen de los griegos, en fin. Entonces, introducir estos temas me parece que genera mucha confusión. Sí, fíjate, es importante, como voy a complementar un poco aquí en este punto, claro, Mercedes, claro, de lo que estás comentando, que el término pedofilia es un término que nos viene de la psiquiatría, ¿sí? Para definir un tipo de parafilia. Las parafilias son un conjunto de trastornos mentales que están en las clasificaciones psiquiátricas, tanto las clasificaciones mundiales como la clasificación norteamericana. Y en estas clasificaciones, dentro de las parafilias, se definen diversos tipos de parafilia. Por ejemplo, zoofilia, necrofilia, y está pedofilia, y hay otras parafilias, ¿no? Pero hay que decir además que estos trastornos, para que se defina la existencia del trastorno, se debe cumplir con unas características específicas, ¿sí? O sea que no es un diagnóstico que se emite a la ligera, y no cualquiera que tiene contacto sexual, por ejemplo, en el caso que estamos hablando con un niño o una niña, cumple con los criterios de la parafilia. Porque uno de los criterios más importantes de las parafilias es que ese sea el mecanismo por el cual la persona puede obtener placer sexual. Es decir, que si no es por esa vía, su placer sexual está, digamos, afectado, no es logrado. ¿Qué es lo que vemos en la práctica? Y muchos de los agresores no cumplían con los criterios de parafilia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas, de hombres, típicamente, que mantienen relaciones de pareja, algunos están casados o no están casados, y adicionalmente a una actividad sexual, llamémosla adulta, entre adultos, adicionalmente hay el abuso sexual. Es decir, que estas personas no entran dentro de la categoría de la parafilia o de la pedofilia más específicamente. Entonces, pensar solo o que todas las personas que cometen abusos sexuales son pedófilos es un error. La población de pedófilos realmente que se puedan calificar como tales es un porcentaje muy mínimo dentro de todos aquellos que realizan abusos sexuales. Entonces, esto me parece también importante porque se tiene la idea de que todo aquel que comete abuso sexual es pedófilo, y eso no es así. Sí, yo complementaría que, bueno, son los ámbitos de análisis. Entonces, claro, esto viene de la psiquiatría, y la psiquiatría estudia todas las conductas humanas. Entonces ahí viene como el tema de ser enfermo. Y se junta con este tema con la psiquiatría, que existe por unas razones humanitarias y lógicas que han sido muy bien argumentadas, que hay ciertas enfermedades mentales donde la gente, bueno, en un estado de alienación o en una psicosis, puede tener alucinaciones, voces, etcétera, que lo puede llevar a transgredir la norma, y entonces no son responsables de lo que pasa porque están siendo víctimas de su enfermedad cuando están psicóticos, porque cuando no están psicóticos, este valor no opera.
Entonces, yo pienso que este tema de dejar de llamar ese asunto abuso sexual y llamarlo pederastía o pedofilia es un eufemismo para que no lo enfoquemos desde el lado de los derechos humanos. Las personas que son diagnosticadas con como pedofílicos porque tienen ese perfil que Magdimara acaba de describir, que conoce muy bien ella porque ella es psicóloga clínica, bueno, tienen perfectamente distinción de lo que es el bien y el mal y dónde están las normas. Entonces, si no abusan directamente de niños, porque no lo hacen en el acto, pero si, por ejemplo, consumen pornografía infantil, siguen siendo unos delincuentes, abusadores sexuales, porque las personas que participan en ese producto que ellos consumen son personas que están siendo explotadas, porque son niños y niñas que no tienen capacidad, ¿verdad?, para y discernimiento de participar en esas actividades. Es como decir que un ladrón es un cleptómano. Bueno, es una cosa que le sirve al que va a atender al ladrón cuando ya está preso si le van a dar atención psicológica. Pero para efectos de la ley, para efectos de los derechos humanos, para efectos de lo que es la justicia, esto no tiene ninguna relevancia. El tema, la definición del abuso sexual como pederastía viene de, bueno, fenómenos que han pasado masivos en instituciones importantes de la sociedad, donde, bueno, ha habido delincuentes sexuales que llamamos pederastas, y lo llamamos así porque son de una institución, por ejemplo, tan importante como la iglesia, o son de una institución tan importante como los empresarios. Entonces, esto lo que hace es confundir. Estas personas, para mí, son delincuentes sexuales. Y punto. Y no hay más nada que discutir, porque eso es un delito. ¿Y por qué es un delito? Y ahí viene el tema de los derechos humanos. Yo decía, hasta un momento habíamos seres humanos que no teníamos ningún tipo de derecho. Es en la Revolución Francesa que se consagran por primera vez los derechos humanos y se consagraron los derechos humanos de los hombres. Olimpia de Gas y Mary Wollstonecraft, que han podido oír hablar de ellas, fueron dos mujeres que en esa época se atrevieron a escribir sobre que las mujeres tenían derechos humanos, y una terminó en la guillotina y la otra en la más absoluta miseria. Y la estamos sacando de la memoria ahora. Y pasaron 200 años para que el primer derecho que tuvimos las mujeres se cumpliera, que era el voto. Y el movimiento sufragista en el mundo fue un movimiento donde las mujeres fueron encarceladas, perseguidas, acusadas, etcétera, etcétera. Entonces, allí empieza con el sufragismo el tema de que las mujeres humanas tenemos al menos un derecho humano, que son los derechos políticos. Y en el año 1970, más o menos, tantos años después, empezamos a hablar de otros derechos de las mujeres, entre ellos a la vida, a una vida libre de violencia. En todo esto, los niños jamás fueron considerados como personas con derechos humanos. Los niños son considerados como personas con derechos humanos desde hace muy poco tiempo. Desde el año 1989 fue la primera convención del niño que se hizo en Naciones Unidas, que consagró que los niños tienen derechos. Aquí se hablaban de leyes de menores, son leyes tutoriales donde los niños y las niñas y los adolescentes no tienen voz y voto. Entonces, estos son cambios recientes. Y en esa definición, entonces, entra abuso sexual, porque también esta ocasión se ha prestado para confundir con otros conceptos de derechos humanos que se han venido desarrollando en estos años últimos. Y uno de ellos es, y también toma de nuevo de referencia al marco de la psiquiatría, es el de orientación sexual. Orientación sexual dentro del concepto de la psiquiatría se define como por el sexo, o sea, y el deseo, o quién es el objeto del deseo, dependiendo del sexo. Pero es una definición que se aplica a adultos. Entonces, el gremio que decide qué cosas son enfermedades mentales y no, que es la psiquiatría, en el DSM-5, bueno, se hicieron en ese tiempo era el DSM-3 o el DSM-2, quién sabe cuál sería esa misma especialidad, pero quiero explicar que entonces de un momento en adelante se dejó de considerar la homosexualidad como un trastorno de salud mental
y se aceptó que la gente tenía estas orientaciones sexuales. Entonces aparece un supuesto grupo MAP que no tiene líderes, que no tiene voz, y dice que están hablando con Naciones Unidas. Usted sabe, eso no existe una cosa como hablar con Naciones Unidas. Naciones Unidas hacen convenciones mundiales donde se hacen papeles de trabajo o misiones y se discuten cosas en ese contexto. Si eso se fuera a discutir, se tendría que discutir en ese contexto de la psiquiatría. Entonces, se dice que hay una gente que quiere proponer que haya una orientación sexual aceptada, que es de adolescentes, de adultos que tienen relaciones sexuales o entendiendo como relaciones sexuales por cualquier tipo de contacto sexual con niños y adolescentes. Bueno, eso sencillamente no tiene cabida porque aquí hay un tema de una diferencia ya estructural entre adultos y niños y niñas. Los niños y las niñas, los adolescentes, no tienen por razones evolutivas la capacidad de discernir, ¿verdad?, sobre este asunto, y incluso si fuera con su consentimiento, es una transgresión. En la cuarentena se ha encontrado que hay un aumento del consumo de pornografía muy alarmante. Y a mí me parece que estas cosas no están desvinculadas. La gente está en sus casas y estamos lamentablemente al lado de la pandemia del COVID, teniendo la pandemia de la violencia de género y la pandemia del abuso sexual. Y entonces, bueno, ahí está la pregunta de qué está pasando en nuestras casas, que esto se está manifestando de esta manera. Y por qué el consumo de pornografía ha aumentado de esa manera. Estas personas que se enriquecen con ese negocio están distrayéndonos con cosas que no tienen ninguna relevancia, que no tienen lógica, porque no van a poner una marquita para que uno sepa quiénes son ellos, y que nos está distrayendo del verdadero problema, que es que en la pandemia estamos teniendo evidencia de que estos dos fenómenos culturales y sociales están en aumento. Y hay preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por qué está pasando eso? Un poco entonces puntualizando lo que tú nos acabas de relatar, Mercedes, vamos viendo entonces que el tema de pederastia es un concepto que se utilizó muchísimo en un contexto anterior, digamos en la antigua Grecia, es un término que viene desde ese lugar y de ese contexto. El término pedofilia es un concepto que nos viene de la psiquiatría, y pedófilos son unas personas que cumplen con unas características, pero que el término más apropiado que estamos utilizando en los actuales momentos y que deriva de este marco de derechos humanos es el término de abuso sexual, ¿okay? Porque es el que arropa, digamos, esta concepción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a no ser violentados, a no ser utilizados como objetos sexuales. Entonces, por acá hay un comentario de una persona en donde pregunta si, bueno, es que ustedes consideran que no hay personas enfermas, sino delincuentes abusadores. La pregunta, a ver, aquí quiero entrar un poco en el detalle. Una cosa es tener un trastorno mental y otra cosa es no tener responsabilidad penal, ¿sí? Para no tener responsabilidad penal ante la comisión de un delito a propósito de un trastorno mental, se tiene que tener un trastorno mental que realmente comprometa el juicio de realidad. Es decir, la persona no sepa, no esté en cabal conocimiento de las consecuencias de sus actos. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Que los que cometen abusos sexuales sí saben lo que están haciendo. Saben lo que están haciendo, es un comportamiento planificado, ¿sí? Es un comportamiento que no se da, digamos, a la vista del público. Hay un comportamiento entonces en donde se identifica a la víctima, hay una serie de acercamientos, hay una serie de pasos que la persona agresora, el delincuente, digamos el abusador sexual, va desarrollando hasta lograr su cometido. Entonces, un comportamiento de esta naturaleza es el comportamiento de una persona que sabe lo que está haciendo. Si sabe lo que está haciendo, por supuesto que
es imputable, de manera que sí tiene responsabilidad penal, ¿ok? Entonces es importante a propósito de este comentario bueno, y efectivamente como Mercedes nos está apuntando, aquí hay un marco de derechos humanos, es el que se reconoce en este momento y por el que muchos movimientos, tanto feministas y movimientos en defensa de los niños, niñas y adolescentes, han luchado en los últimos años. Y ya también nos has aclarado un poco, bueno, esta, digamos, irregularidad de ausencia de representantes de ese supuesto movimiento MAP. No se saben dónde están, no se identifican como grupo, es decir, no hay una presencia, llamémosla real o tangible, de quiénes son estas personas que están liderando este movimiento. Pero entonces además ha habido un asunto, Mercedes, que es de las otras preguntas que nos llegan a veces, bueno, que hay por allí este temor de que sean ahora estos pederastas y pedófilos quienes sean el peligro inminente para los hijos y las hijas, ¿no? O sea, entonces hay que proteger a los niños, niñas y adolescentes de esas personas, de las cuales se ha ido creando una idea que es esta que estamos hablando. Entonces, bueno, ¿qué nos podrías comentar tú al respecto? ¿Son esas personas las únicas peligrosas? ¿Qué debemos hacer padres y madres en este contexto? Sí, bueno, ahí está como lo que también hemos aprendido con la experiencia. Resulta que, bueno, primero muchas de estas prácticas han sido legales, es decir, una de las luchas, por ejemplo, de los movimientos por los derechos de los niños y niñas es el matrimonio infantil. Y hay gente que defiende el matrimonio infantil, países que defienden el matrimonio infantil, que por definición es una forma de abuso sexual, porque si tú tienes 9 años y tú te estás casando con un hombre que tiene 55 años, hay una diferencia, ¿verdad?, de poder, de evolución, etcétera, etcétera. Entonces, eso está en nuestra cultura. Yo me acordé, por ejemplo, en la novela 100 años de soledad, el coronel Aureliano Buendía, en la primera vez que se casa con Remedios Mascotes, y él la pide en matrimonio cuando ella tiene 9 años, y en la familia esperan que a ella le venga la menstruación para que él se case con ella. Y él se case con ella y ella se muere con un embarazo gemelar. Que esa es una novela de fantasía. Bueno, realmente lo que escribió García Márquez es un poco el reflejo de nuestra cultura. Entonces, es como reconocer que esas cosas están en nuestra cultura y ahora están cambiando. Entonces, bueno, es más bien como verlo desde allí, porque en ese relato no había la noción de que eso era una forma de abuso sexual, pero ahora sí lo sabemos. Antes habían esclavos, habían normas para la esclavitud, etcétera, etcétera, pero la humanidad toda reconoció que eso no estaba bien, ¿verdad? Y ahora a nadie se le ocurre que va a inventar a Naciones Unidas a hacer una petición para que acepten los esclavos. Convengamos que hay otras formas de esclavitud disfrazadas, pero esto que era, había un sitio donde tú ibas, comprabas y vendías, entonces eso está en nuestra cultura y eso es lo que encontramos nosotros en nuestra experiencia en AVES. Las personas que son abusadores sexuales, agresores sexuales, son generalmente personas que están en el contexto familiar, en un porcentaje altísimo. Esta fantasía que teníamos antes de que el agresor sexual que violentaba a niños era uno que esperaba en un sitio y asaltaba, ocurre, pero es lo que menos ocurre. Esto ocurre en el contexto de la familia y los agresores son con frecuencia el papá, o sea, con frecuencia, no estoy diciendo que son todos, pero es bastante significativa la cifra de padres biológicos, de padrastros, de abuelos, de hermanos, de primos, de vecinos, de padrinos, y bueno, como nos cuesta aceptar esa realidad, a veces como que no la queremos ver porque es difícil, entonces eso se hace, esto ocurre, es un delito que ocurre en el secreto, en el silencio. Además tendemos a cubrir, a evadir, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, la manera de prevenir que esto todo pase, porque el principal caldo de cultivo para esto es la falta de educación sexual
de nuestros niños, niñas y adolescentes. Una educación sexual que no sea para advertir, para amenazar y para decir que eso es malo, sino que sea para congraciarlos con la sexualidad y todo lo que tiene de positiva y enseñarlos a relacionarse inteligentemente con la sexualidad y a poder detectar cuando una cosa así pueda estar pasando y a contársela a mamá y papá para que ellos me ayuden. Pero si nosotros estamos buscando en otro lado y además cuando los niños nos dicen, nos comentan, le decimos que ellos están mintiendo o que es malo o que eso no debe ser así, bueno, ese es el caldo de cultivo. La forma principal de prevención del abuso es la educación sexual en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros alumnos de una manera abierta. Aquí esto nos distrae de lo que realmente es el problema, porque lo cierto es que en la pandemia la gente está en su casa. Lo que es un dato en esta situación es que las personas están en su casa, con su familia, y es ahí donde están ocurriendo los delitos. Claro, hay una gente que se organiza en función de esta realidad, que son gente que tiene industria, comercio, no sé cómo se llamará eso, con este mismo tema y esta misma naturalización de ese hecho, y esos también están aprovechando las redes y estos espacios para entrar. ¿Cómo nos protegemos? Regañando, persiguiendo. No, nos protegemos dándole a los niños y a las niñas y a los adolescentes los elementos para reconocer cuando eso está ocurriendo y acudir a nosotros. Porque entonces, si no, no lo van a hacer. Y una de las cosas más graves que está pasando también en estos tiempos es que está estudiado y está bastante aceptado que los niños y niñas están empezando a consumir pornografía alrededor de los 9 años, porque mamá y papá y la escuela no les hablan de lo que les interesa. Y miren, lo único que hay que poner en Google es SEX y ya está el mundo abierto de imágenes de una visión de la sexualidad violenta, agresiva, sexista, de abuso sexual infantil. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que centrarnos, porque ese está siendo el verdadero riesgo en esta circunstancia, y cuando no había esta circunstancia también. Ahora lo vemos más, porque ahora no podemos decir que fue en otra parte, sino en las casas, porque la gente está en su casa recluida. Entonces, son preguntas para hacernos. No se trata de culpabilizar a nadie, sino de aceptar una realidad que es dura y difícil, pero hay que transformarla porque es una realidad. Claro. Entonces, digamos, Mercedes, que efectivamente es innegable que hay unos riesgos en las redes sociales de que niños y niñas puedan ser captados y sean víctimas de unas formas de abuso sexual que se dan por la vía de lo tecnológico a través del internet y las redes sociales, pero esos no son los únicos abusadores sexuales que existen, ¿no? Entonces, esa es un primer mensaje que tiene que quedar claro. Hay unos riesgos allí, pero no son los únicos riesgos que existen. Es como pensar que violadores sexuales o la violación sexual nada más me va a ocurrir en la calle por parte de una persona desconocida a medianoche cuando yo esté caminando por la calle, cuando en la realidad vemos que ocurren violaciones sexuales por parte de las parejas, por parte de los esposos, ¿sí? Por parte de los amigos, de los compañeros. Es entender que este problema no se circunscribe a un solo modus operandi o a un solo ámbito de acción, sino que más bien ocurre en el entorno cercano de las víctimas. Entonces eso es importante. Y el otro asunto importante, fíjate que ha salido por allí un tema de unos símbolos que les identifican, de que aparentemente las redes sociales utilizan unos símbolos que les identifican como personas que le atraen los niños o le atraen las niñas. Lo que ocurre en la realidad es que quien va a cometer un abuso sexual no se está publicitando, o sea, no se está mostrando. En realidad, lo que suele ocurrir es que utilizan perfiles falsos, se hacen pasar por niños de su edad o adolescentes de su edad. Más bien, son muy hábiles a la hora de enmascarar la situación, tanto que el abuso sexual se dé en la vida real, por ejemplo, ganándose la confianza de la familia,
haciéndose cercano al grupo familiar para que bajen la guardia y les permitan el acceso al niño o la niña, o comienzan a seducir, a manipular al niño o la niña en vivo y directo, digamos en contacto persona a persona, y exactamente lo mismo ocurre en las redes sociales. O sea, no se están mostrando como violadores, no se están mostrando como abusadores sexuales, o sea, más bien todo lo contrario, hay todo un mecanismo para ocultar la intencionalidad de cometer el abuso sexual. Entonces me parece que esto es importante también tenerlo en cuenta. Si como mamá o como papá lo que voy a estar es alerta a unos simbolitos en las redes sociales, pues déjenme decirles que eso lo que les está echando es tierrita en los ojos, porque en la realidad los modus operandi son distintos. Bueno, vamos a ver como bueno, por espacios. Sí es verdad que en las redes hay unos peligros para los niños. Hay unos que conozco con concreto porque algunos los he vivido incluso de personas cercanas. Entonces, una cosa que hacen es que, bueno, como los niños y las niñas y los adolescentes en su casa no tienen la información, no se habla de eso, hay sobre todo como desde el lugar de la amenaza, del susto. Entonces, bueno, como los niños tienen pulsión sexual y tienen curiosidad y preguntas, o a veces también piensan en hacer cosas que son las que no están aceptadas, entran en estos espacios y estas personas que así son también en la vida, así son fuera de las pantallas, en las propias casas, empiezan a manipularlos, a seducirlos, porque se hacen pasar por otros niños y entonces les toman fotos, hacen que se tomen fotos desnudas y cosas así. Y una vez que tienen eso, empiezan a chantajearlos. Entonces, ahora tengo esto, tú dame lo otro. Antes, cuando no había pandemia, los citaban, afuera y allí algunos entraban en el tema de la trata, había secuestro, etcétera, o extorsionan con dinero. Cuando los padres descubren, pagan lo que sea. Eso es real, eso sí los puedo evidenciar, o sea, esa es una forma. La otra forma está justamente en este tema de la pornografía. La pornografía entra sin que nos demos cuenta. Si los niños, por ejemplo, en la pandemia están solitos, aislados, nadie los atiende, no se habla mucho con ellos, no se comparte, no se habla de este tema, bueno, es posible que en darle una tecla, o sea, el ese le caiga la figura y el niño o la niña se quede ahí atraído por esa situación. Entonces, una cosa que se está empezando a ver en los consultorios, que por cierto, en Avesa era una cosa que no veíamos antes, porque eso es una cosa de los tiempos, producto de las redes, es los niños adictos a la pornografía. Por cierto que los niños adictos a la pornografía lo viven con ansiedad y angustia y quieren salir de ahí, pero no se atreven a terminar de decirle a la mamá y al papá que les está pasando eso, y la mayoría de las veces descubren la pornografía por un adulto que también es consumidor de pornografía en el entorno del hogar. Al menos eso es lo que yo conozco de facto. Entonces, ¿cómo prevenir eso? Es la pregunta, porque pensamos siempre y quisiéramos, y ojalá fuera así, que uno dice, bueno, mira, este tiene pero no es, como no es así. La verdad es que no es así y no tenemos control de eso, en realidad, ni tenemos control de las redes. Con quienes podemos trabajar es con nuestro propio contexto familiar y nuestros propios niños. ¿Cómo? Hablando de la sexualidad desde pequeños, abiertamente, desde esta visión que es de respeto, esta visión de que la sexualidad es algo positivo, pero que hay unas cosas de las que hay que estar atentos para que no pasen, e incluso decirle, bueno, estos son unos peligros que hay, yo espero que tú lo hagas, pero si tú lo haces, por favor me lo dices, porque ese por favor me lo dices es la diferencia entre el niñito o la niñita que se queda atrapado, entre el que está del otro lado de la máquina, ¿verdad? Extorsionándolo porque no se atreve a decírselo a nadie, aunque esté muerto del miedo y muerto. Eso es lo que está por las redes. Y por supuesto que la gente que se enriquece con este negocio de la pornografía, que da mucho dinero, porque crea necesidades falsas y te hace consumir. Hay pornografía que se paga, pero además hay otras cosas agregadas a eso, entonces tienes que ser como la mujer de la pornografía, usar la moda, etc. Eso es toda una industria demasiado poderosa.
Y bueno, la manera de transformarla será que nosotros formemos a niños y niñas y adolescentes que tengan capacidad crítica para decir, bueno, mira, a mí esta visión de la sexualidad no me, no me gusta, porque esa no es la que es. Porque no es verdad que la gente que se ama se cae a golpes, o porque no es verdad que la gente se le ama porque tenga el cuerpo de esta manera. Y eso es en el día a día el aprendizaje que pueden tener en nuestra casa. Y es lo que es realmente un aprendizaje. De abrumar, de asustar, nosotros tan angustiados, etcétera, etcétera, perdemos el norte de dónde tenemos que estar, en dónde tenemos que estar pendientes. Si la gente que es abusadora sexual es pedófila, bueno, entonces tienen que, una vez que hayan pagado por el delito que han cometido, ir a hacerse un tratamiento y ver si pueden transformar esa conducta. Pero además el tema del abuso sexual no es el tema de la venganza, de meter preso al tipo que es agresor nada más. También está la víctima y sus necesidades. Y en este tema generalmente olvidamos eso. Y en esta histeria colectiva estamos olvidando eso. Estamos aterrorizando a los niños y a las niñas, acusándolos, asustándolos y no acompañándolos a que puedan relacionarse con su sexualidad de una manera menos ansiosa, más tranquila. Entonces, bueno, mi invitación es a eso, a que veamos que la forma de prevención que tenemos es hablar de la sexualidad en nuestra casa de una manera más integral y que no se quede solamente con los aspectos más duros de la sexualidad, aunque no los dejemos de mencionar. La sexualidad no es nada más violación y abuso. Y si yo tengo una visión de la sexualidad positiva y de mi cuerpo positivo, yo voy a saber cuando alguien me está agrediendo. Y si yo por alguna razón soy manipulado y me doy cuenta de que estoy en problemas, si mi mamá y mi papá me van a oír y me van a acompañar y no me van a castigar, yo me voy a aceptar a ellos. Una de las primeras cosas que hacen los agresores es decir, si le dices a tu mamá te va a pegar, si le dices a tu mamá no te va a creer, tu mamá va a decir que por qué tú aceptaste. Y bueno, ellos son adultos y estos son niños. En ese sentido, yo quería traer unas cosas específicas que pueden servir en este momento. Nosotros tenemos un blog, se llama Blog Avesa, y en ese blog están algunas publicaciones que hemos hecho. Entre esas publicaciones está esta, un trabajo que hicimos con UNICEF, que se llama Ruta Crítica en la Atención de Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta publicación está en la página, en el blog, ya ves. No tenemos página web todavía, ahora sí vamos a tener, no siempre tenemos recursos para tener todo lo que quisiéramos. Yo quisiera pararme un minuto en la definición que desde la ley venezolana, que peleamos bastante para que en la LOMNA entrara el delito de abuso sexual, distinto como está en el Código Penal. En el Código Penal el abuso sexual y la violencia sexual está entendido como un crimen contra el honor. De hecho, esos delitos son definidos como delitos contra la moral y las buenas costumbres, y no como delitos contra la integridad de las personas. Entonces, en la LOCNA se pudo mover un poco eso del lugar, porque cuando la ley era esa, olviden que si eso está en una ley que está vigente, los que son defensores de los agresores van a hacer uso de eso. Esta definición salió en el 2003, después de que se aprobó la LOMNA, cuando se fundaron los consejos, se fundó el Consejo Nacional de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes. Y en el documento de esa fundación, de esa organización, se define el abuso como toda acción en la que una persona de cualquier sexo y edad utiliza su poder dado por la diferencia de edad, relación de autoridad, fuerza física, recursos intelectuales y psicológicos, entre otros. O sea, por definición, el adulto tiene más poder que el niño y la niña. Así que el niño y la niña nunca es responsable de lo que pasa en el abuso, y tampoco los adolescentes, según mi punto de vista. No pudimos cambiar que el abuso sexual se considerara
de una forma cuando es con niños y niñas de menos de 12 años y distinto cuando es con los adolescentes, pero yo pienso que debe ser igual. O sea, los adolescentes tampoco son responsables. Digamos, el adulto que seduce, manipula, etcétera, es el que está transgrediendo. Bueno, dice, entonces, con o sin violencia física, para someter y utilizar a un niño, niña o adolescente a fin de satisfacerse sexualmente, involucrándolo mediante amenaza, seducción, engaño o cualquier otra forma de coacción en actividades sexuales para los cuales no está preparado física y o mentalmente, ni en condiciones de otorgar su consentimiento libre e informado. O sea que muchas veces estos agresores seducen, ¿verdad?, a niños y niñas que entran en esta actividad, bueno, porque a veces es su hermano, o a veces es su tío, a veces es su papá, a veces es su vecino, a veces, entonces, y le gusta, porque los niños son sexuados y se estimulan. Y es luego, cuando ya están en otra edad, que se dan cuenta que fueron víctimas de abuso. Y muchas veces se ponen en lugar de, digamos, como defender o proteger al agresor porque es alguien querido. Y en en esta misma publicación que les estoy recomendando está muy bien descrito todo lo que son las características de este fenómeno, y luego están muy claramente definidos los delitos que están contemplados en la ley venezolana. Porque no todos los delitos de abuso sexual, según mi criterio, están en la ley venezolana y del mundo. Por ejemplo, en la mayoría de los países del mundo se considera que si eres adolescente ya el tema del consentimiento no corresponde. Yo pienso que sí. Y para eso son las convenciones. Para eso uno habla de frente y dice, yo pienso esto, y habla en Naciones Unidas y lo defiende y defiende los puntos de vista. Uno no se pone a escribir mensajes secretos. Entonces, en ese mismo documento está, bueno, descrito lo que es violación sexual, porque no todas las formas de abuso sexual son violación. Hay unas que son específicas. O sea, la violación es, pero hay otras formas que no son violación que también son abusos. Algunas son sin ni siquiera hacer contacto físico, exhibicionismo, voyeurismo, etc. También está en la ley descrito lo que llaman actos lascivos, eso es lo que nosotros llamamos violencia sexual. Otras formas de violencia sexual que son muchas, pero que no son la violación. La prostitución. Entonces aquí están donde se agrupan los agresores y generan negocio. La prostitución forzada, infantil, la pornografía, la esclavitud sexual y la trata. Y hay un delito específico también descrito ahí que es el incesto. Yo les quiero decir una cosa, en el Código Penal venezolano, que todavía está vigente, este código es de 1908. El delito de incesto se considera delito cuando es causa de escándalo público. Y nosotros debemos preguntarnos de dónde vienen las leyes, porque las leyes vienen de los seres humanos que se agrupan a pensar sobre un asunto y ponerle reglas. Entonces, detrás de ese artículo que penosamente, que vergonzosamente todavía está en el Código Penal venezolano, a pesar de que lo hemos señalado 1000 veces, mi mamá se murió señalando eso, no sé si saben que mi mamá fue la fundadora de Beta, y todavía está el artículo ahí. El incesto es un delito cuando causa escándalo público. Quiere decir esto, si nadie se entera, si nadie sabe, es un asunto de familia. Eso ha generado tanto dolor y tanto trauma en los niños de ahora y en los niños de antes, que llenan nuestras consultas con el sufrimiento que les ha causado esta concepción de la sexualidad. Entonces yo creo que es ahí donde hay que trabajar. Y desde ahí es que protegemos a los niños para que no caigan en las trampas de las redes y de estas personas que sin duda alguna no tienen ningún interés en nuestros niños, niñas y adolescentes. Y que están dispuestos a cualquier trampa y a cualquier mentira para mantener ese lugar de secreto
de misterio, de que no se sabe, de que si es o no es. No, mire, si usted pasa esta línea, si usted manosea, si usted seduce, usted es un agresor sexual y está cometiendo un delito y usted es un adulto y sabe lo que está haciendo. Entonces tiene que ser penalizado por la ley y la víctima debe ser también resarcida, acompañada con atención psicológica y todo lo demás, y luego, si usted quiere, va a atenderse con un psicólogo o un psiquiatra a ver si usted erradica esa conducta. Bueno, ahora Magdimar, Fijándome ya acá llegó. en los comentarios del chat de la gente que está acá, bueno, gente conocida, manda muchos saludos, Mercedes, y hay unos comentarios, varios, sobre el tema de si las personas que cometen abusos sexuales son enfermas, no son enfermas. Hay como toda una preocupación en seguir manteniendo la idea de la enfermedad mental. Y bueno, yo creo que, bueno, primero definir si tienen un trastorno mental o no. Punto número uno es competencia de quienes son expertos en el tema, ¿no? Eso creo que es una cosa. Pero por otro lado, debemos reflexionar un poco por qué no nos hacemos la misma pregunta con respecto a quienes cometen otros delitos. Quienes asesinan, quienes estafan, quienes roban, quienes secuestran. A ver, ¿por qué nos hacemos la pregunta sobre los trastornos mentales cuando están asociados a delitos sexuales? Entonces, ¿qué nos pasa allí como sociedad? Que si estamos mirándolo solamente desde el punto de vista de quién comete esta debido a un trastorno, y no nos hacemos la misma pregunta con respecto a los otros delitos. Entonces, bueno, estamos hablando de abuso sexual y de que hay algunas personas que efectivamente pudieran estar ubicadas en la categoría de trastorno, pero hay otros que no. Mercedes ya lo ha explicado cómo en muchas sociedades esto es una práctica. En Pakistán, en muchos países, hoy día, siglo XXI, el matrimonio infantil está permitido. ¿Es esa sociedad una sociedad de perversos? Bueno, hay que mirarlo. Sigue habiendo, no digamos matrimonio porque no se llega a la legalización de esas uniones, pero con la situación crítica que estamos viendo en el país, cada vez vamos viendo cómo las niñas son ofrecidas a personas adultas a cambio de una seguridad económica. Esas personas, esos hombres adultos que aceptan esa transacción, son perversos, todos son perversos. Muchos tienen familias y tienen hogares estables, en fin, o sea, creo que aquí es como pensar que nos está sirviendo esa categoría de enfermedad mental, nos está sirviendo esa categoría de pedofilia para aproximarnos a la realidad y para proteger a los niños, niñas, adolescentes. Yo particularmente pienso que no nos ayuda mucho, que hay que entenderlo como como un delito y como un abuso sexual. Sí, Mercedes. Sí, bueno, yo pienso que también, bueno, no soy experta en el tema de salud mental, pero sí estoy informada. Entonces, se habla que hay como rasgos, épocas que tienen determinada, digamos, enfermedad mental. O sea, cuando tanta gente está formando parte de esa supuesta enfermedad mental, nosotros tenemos que hacernos alguna pregunta. Porque es que nunca nos preguntamos por qué los hombres violan. Siempre nos preguntamos por qué las mujeres son violadas. Entonces tenemos una cantidad de respuestas sobre eso, que venían vestidas así, que eran asadas, que eran... Yo les quiero decir una cosa. En todos los años que yo trabajaba en ABESA, que teníamos una consulta, que empezó siendo para todo el mundo, terminó siendo fundamentalmente para niños, niñas y adolescentes, porque ahí los atendíamos. Y a veces uno entraba a BESA y podía dudar si estaba en una sala de pediatría o en un sitio de atención en violencia sexual. Entonces nosotros no nos vamos a hacer preguntas de por qué está pasando con los hombres de nuestra cultura
que están incurriendo en esta conducta, a lo mejor son enfermos, como también serán los que matan a la gente, porque son psicópatas, pero entonces nos quedamos con que son psicópatas. Eso es una categoría para analizar en otro entorno y para analizar también nuestra cultura que está creando a personas de... ¿Usted sabe cuáles son la cantidad de casos que hay? Esto es una epidemia mundial hace mucho tiempo, el tema de abuso sexual infantil. Cualquiera de nosotros en su familia ha tenido o experiencias propias o experiencias cercanas. Esto es todos sabemos que es de una frecuencia enorme. Entonces insistimos en culpabilizar a la víctima y a las niñas que son pobres, a las adolescentes que son así, que son brinconas, y no nos preguntamos qué pasa con los hombres. Y si nosotros seguimos socializando a los hombres de esta manera, jamás vamos a erradicar la violencia sexual, ni la pornografía, ni todo lo que está alrededor de eso. Porque esto viene de una idea de que si yo tengo el poder, yo tomo lo que yo quiero. Entonces, bueno, a veces cuesta, es una realidad dura, pero mientras más ingenuos somos y más nos estamos engañando, más estamos haciendo terreno fértil para que las personas cometan este delito. Y los niños, niñas y adolescentes son las primeras víctimas. Aquí lo más importante son los niños, niñas y adolescentes. Si los agresores de niños, niñas y adolescentes están enfermos, que vayan para el médico y que cumplan una pena, que a mí, por cierto, eso es lo que menos me importa. Lo que más me importa es que nosotros entendamos que nuestros niños, niñas y adolescentes no son responsables en lo más mínimo de los abusos de que son víctimas. Y nosotros, cuando estamos desculpabilizando al agresor, estamos culpabilizando a la víctima, porque eso es un tema de lógica. Entonces, yo creo, esta es mi postura. Yo no trabajo con agresores, en ALESA no se trabaja con agresores justamente porque hay un conflicto de interés. Si tú trabajas con las víctimas, no puedes trabajar con los agresores. Hay gente trabajando con los agresores, a lo mejor, bueno, a lo mejor vale la pena hacer pero no creo que esas personas crean que esto es así. Estas personas creen lo mismo que yo, ¿sí? Hay estas características que hablan de un trastorno, lo que sea, pero esas personas son responsables por lo que han hecho. Y nosotros como sociedad tenemos que hacerlos responsables. Porque cuando nosotros no los hacemos responsables, no denunciamos, no les hacemos seguimiento a este asunto, encubrimos lo que ocurre en nuestras familias y en el medio están los niños y las niñas aprendiendo que eso es un acto natural, que puede formar parte de la cultura familiar y que todo el mundo siga adelante. Entonces, bueno, si quieren, lo llaman pedófilos, pero son pedófilos y agresores sexuales y delincuentes. Sí, además un poco la invitación es a no quedarnos solamente en un abordaje individual de este problema. O sea, como que es que alguien tiene un trastorno o es que la víctima tiene determinado perfil. Esto va más allá de unas variables netamente individuales. Esto tiene que ver con unas variables de contexto y unas variables culturales que son las que determinan también en gran medida la ocurrencia de los delitos. No es casual, por ejemplo, que en este momento en Venezuela, cuando estamos en una situación de mayor vulnerabilidad, y mujeres, niñas y niños estén siendo más vulnerables, aumenten los delitos sexuales. Esto no es casual y esto no es un problema meramente explicado por unas variables individuales. Entonces, ¿qué es hacia dónde apuntan estos conceptos? Es como que es alguien que tiene un trastorno mental o tiene un problema, esa persona, y como que eso no tiene que ver conmigo. No, tiene que ver con todo. Tiene que ver con la cultura que estamos propiciando, tiene que ver con cuáles son los conceptos de sexualidad que se están manejando, qué es lo que estamos permitiendo como sociedad y cómo lo estamos viendo. Eso todo está influyendo definitivamente en que aumenten o disminuyan estos delitos. Entonces yo creo que es importante, bueno, que tengan en cuenta esta invitación de que no lo veamos, insisto, solamente como un tema que involucra a dos partes, a una víctima y a un victimario. Detrás de esas dos partes hay un sinfín de personas y todos estamos involucrados en este proceso. Luego acá hay varias preguntas, Mercedes, o varios comentarios vinculados al tema de los perfiles. Sobre el perfil de la víctima, sobre el perfil del agresor. Hay como, bueno, mucho interés un poco en hablar sobre ese punto.
Sí. Bueno, mire, yo voy a decir una cosa. A mí me encantaría que hubiera un perfil de agresor porque tuviera, mire, este es agresor. Y se acabó. Pero no lo hay. Cualquiera puede ser un agresor. Presidentes, y estoy hablando de casos públicos, rectores universitarios, empresarios multimillonarios, artistas, directores de cine, para hablar de figuras públicas, carpinteros, obreros, cualquiera puede ser un agresor. Ojalá hubiera un perfil. Entonces tú dices, ah, mira, si tiene los ojos, yo cuando, mira, voy a contar una cosa, cuando yo era chiquita en la escuela había un profesor que, no voy a decir, pero que era de unas actividades especiales que teníamos los miércoles, que se decía que era sádico. Entonces, nosotros pasábamos todo el tiempo preguntando, bueno, pero ¿qué es lo que él tiene que...? Y yo recuerdo que entonces en esa dinámica histérica que se formó en mi escuela, una amiguita me dijo, mira, ¿tú sabes cómo se sabe que la gente es sádica? Porque tienen huequitos en la cara, huequitos esos de acné. Entonces yo, bueno, agarré esa línea, pero literal, y llegué a mi casa. ¿Qué fue lo primero que hice? ¿Verle la cara a quién? A mi papá. El pobre, que encima que es lampiño y con pinta de indio, tiene unos huequitos por aquí y unos por los que jamás le dio acné. Y a mí me entró un ataque de miedo. Entonces, eso es lo que hacemos cuando empezamos con el perfil del agresor. Lamentablemente no es así. Y tenemos que estar alerta porque no estoy diciendo que, ojo, no estoy diciendo que todos los hombres, porque entonces me caen encima, cualquiera, no hay un perfil. Entonces, lo que tenemos que estar es, bueno, ubicando esto como una cosa que está en nuestra realidad, informándonos sobre el asunto y, porque esto de que hay un perfil o de que está enfermo, o de que esto nada más le pasa a las mujeres que salen de noche o a las que son salidas, nos protege supuestamente porque nosotras no tenemos gente con ese perfil en nuestro registro, porque nosotras nunca salimos de noche, pero mire, en Avesa nosotros hemos recibido mujeres de 70 años, de 80 años, de 90 años, ¿verdad? Niñas que no tienen ni siquiera un año de nacidas siendo agredidas. ¿Y quién cree usted que la agrede? Entonces, eso nos despista y es lo que nos ha despistado toda la vida. Entonces, tampoco se trata de que ahora vamos a cogerla con todo el mundo, pero no hay un perfil. En realidad, de nada hay un perfil en la vida. Si no pudiéramos tener previsiones, ¿verdad? Para tener gobernantes corruptos, que no hubiera estafa, ¿verdad? Que no, los seres humanos, todos, tenemos la posibilidad de transgredir y no transgredir y no necesariamente contamos con un perfil. Y los agresores sexuales son expertos en presentarse con una cara que nadie sospecha. Entonces salimos arbitrariamente a decir, no, él no es capaz. Pero si tú no sabes, si tú no has registrado las pruebas, si tú no sabes lo que pasó, y no le creemos a las víctimas, a las niñas, a los niños. Entonces, eso lo que hace es perjudicarnos. Sencillamente lo que hay que hacer es una persona aceptar que la realidad es difícil y contribuir a transformarla. Entonces, bueno, vamos a dar clases de educación sexual común en los colegios, vamos a luchar porque haya una política de educación sexual sostenida, vamos a crear políticas públicas para que los servicios de denuncia funcionen, vamos a crear comités para que los contenidos de pornografía que están dañando nuestras cosas se transformen, pero si nosotros estamos con una lupa buscando a ver quién es pedófilo y a describirle el perfil y tal, bueno, yo les puedo decir con toda autoridad que nos vamos a llevar a varios planes. Entonces, estamos más interesados en describir al que es el agresor, y eso no es lo que protege a los niños. No es. Lo que protege a los niños es que sepan que eso existe, que existe también una manera de vivir la sexualidad de otra manera, que su mamá y su papá están ahí para protegerlos, y ellos cuando sientan que algo está pasando, que no les guste, que no les sienta bien, vayan a buscar a su mamá. Claro. Si ustedes están pegados del perfil, bueno, mi opinión con el tema de los perfiles.
un poco lo mismo que con las categorías clínicas y con los diagnósticos. A ver, los perfiles en criminología existen, son útiles, pero acceder a esos perfiles y comprender esos perfiles está en el ámbito de unas muy pocas personas que pueden hacer esos análisis, ¿sí? La mayoría, el común de la población, cuando nos hablan de perfiles, nos están hablando de realmente unos tipos de personas que lo que hacen, si nos dicen, por ejemplo, el perfil de los agresores sexuales es cuál. Entonces, no sé, un hombre solo, un hombre con tal característica, eso lo que nos hace es confundirnos. Está muy bien, existen perfiles en criminología, tanto perfiles de víctimas como perfiles de victimarios, y algunos son muy serios, sin lugar a duda, pero el ámbito de manejo de la información de esos perfiles está en el acceso de unas muy pocas personas. En el cotidiano, manejarnos con perfiles no nos sirve de absolutamente nada, porque más bien lo que nos hace es desproteger, un poco lo que está diciendo Mercedes. Además que nosotros en la vida diaria no estamos analizando a las personas si tienen perfil de agresores sexuales o no. No estamos analizando a nuestra pareja, no estamos analizando a nuestros vecinos, no estamos analizando a nuestros hermanos, no estamos analizando a nuestros amigos. Típicamente eso no es lo que ocurre, ¿ok? Y no se trata de generar una paranoia en torno al tema de la educación sexual, porque no es mostrarle a los niños y a las niñas la visión de la sexualidad negativa, el sexo como peligro, la sexualidad como peligrosa. Para nada ese es el objetivo. Pues todo lo contrario, la sexualidad está vinculada con aspectos muy hermosos y muy valiosos del ser humano. Entonces, ¿cómo combinar el tema de la protección con con el tema de lo hermoso de la sexualidad? O sea, no podemos estar dirigidos por el tema de la paranoia. Entonces, bueno, así como los diagnósticos de pedofilia o de zoofilia o de cualquier parafilia quedan en manos de los profesionales encargados para eso, los perfiles criminológicos quedan en manos de quienes realizan este tipo de investigaciones. Sí, y los niños y las niñas generalmente perciben estos acercamientos que tienen, que los incomodan. Claro, a veces hay la confusión y esto es muy doloroso porque a veces son personas muy, muy cercanas, como su papá, su padrastro, su abuelo, pero lo perciben y entonces empieza como este dilema de, bueno, lo hablo, no lo, o sea, porque es difícil de procesar. Pero hay otros que no están tan cerca y si los niños tienen esta visión básica de sexualidad y les han hablado de esto, ellos van a saber. Yo, mi familia no me da el espacio para yo hablar de esto, el agresor va a decirle, bueno, no le digas porque no. Y la problematización de la sexualidad es el terreno fértil para los agresores. Siempre así. Esto es un crimen que siempre es en la penumbra. Es muy difícil conseguir a alguien infraganti y bueno, hay que darle, nosotros tenemos que estar atentos en donde es y darle a los niños las herramientas para que ellos mismos digan, esto no me está gustando. Pues, mamá, yo empecé a ver eso y tú me dijiste que no, pero no me gusta, pero yo lo estoy viendo y ahora no puedo dejarlo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Vamos a ver cómo salimos de esto, porque esos son unos agresores sexuales, ni unos pederastas, ni pedofílicos. Esos son unos agresores sexuales organizados con una industria montada para hacer de los hijos nuestros unos adictos, los mismos que venden el tabaco. Entonces, esos son unos enfermos, entonces vamos a tener que hacer unos campos, unas cárceles unos sanatorios, mejor dicho. Entonces, puede ser y ojalá, porque la verdad es que los experimentos que se han hecho con agresores sexuales para reinsertarlos no han sido muy alentadores. Pero ojalá que fueran también, además de ser sancionados, fueran a buscar ayuda en el campo de la psicoterapia, a ver si logran esa conducta cambio. Y las personas que no violan y que no tocan y que no pasan al acto,
en sus familias, pero consumen pornografía, son agresores sexuales porque son cómplices de esta industria. Porque esos niños que nacen, que están en esos videos son niños de carne y hueso. Seguramente unos que no tienen la misma seguridad que otros y están ahí quién sabe por qué razón. Y nunca son responsables ellos de esa situación. Jamás. Un niño, un adolescente, jamás es responsable de una violación. El único responsable de un acto de violencia sexual, 100% es el agresor. Y hay que creerles a los niños cuando hablan. Claro. Entonces, fíjate, tú enfatizas el tema de la educación sexual a niños, niñas y adolescentes, por supuesto que es un punto importante, es central, pero también que desde las personas adultas nos desproblematicemos de la sexualidad, porque son las dos cosas. O sea, no podemos dejar la protección solamente en los niños y en las niñas. ¿Por qué? Bueno, porque aquí en el abuso sexual hay un asunto de poder, hay un asunto de control de quien comete el abuso sexual, tiene como muchos recursos de manipulación, de seducción, de chantaje, que no siempre un niño o una niña lo puede identificar, porque es que justamente es un niño o una niña, o sea, no tiene los elementos y que no es solo, o sea, no es solo un tema de que con darle educación a los niños ellos se pueden proteger solos, ¿sí? O sea, nosotros debemos hacer cosas y para nosotros poder hacer cosas también es importante que nosotros nos desproblematicemos de este asunto. Como tú decías hace un rato, bueno, a la gente, ¿qué es lo que más ayuda a la violencia sexual? Bueno, verlo como un tabú, que la población lo siga viendo como un tabú, que siga teniendo resistencia, que no hable de eso, que lo guarde en silencio, que lo mantenga en secreto. O sea, toda esa dinámica, digamos, adulta de enredarnos con el tema de la sexualidad, de problematizarnos con la sexualidad, está ayudando evidentemente a los agresores y está desprotegiendo a los niños y a las niñas. O sea que entonces hay que trabajar, sí, educación con los chamos, pero también revisarnos nosotros qué es lo que estamos mirando y cómo estamos extendiendo este asunto. Aquí hay una cosa que bueno, antes no estoy viendo aquí que hay, bueno, muchos temas sobre la educación sexual y que la responsabilidad de la familia, etcétera. En ese sentido voy a hacer unos comentarios muy precisos. Naciones Unidas, el Fondo de Población hizo una investigación grande, digamos con una muestra representativa de adolescentes y niños de todo el mundo, para preguntarles, bueno, que quiénes querían ellos que les hablara de sexualidad. Primero que si querían que le hablaran. Todos dijeron que sí. ¿Quiénes quieren que te hablan? ¿Quiénes creen ustedes que eran los primeros? Mamá y papá. Y en segundo lugar, los profesores. Entonces, como profundizando, ajá, pero no te hablan. Bueno, sí me hablan, pero me hablan para regañarme. O me hablan para decirme que algo me va a pasar y no me dicen qué. Entonces, esta investigación estableció unas categorías para esas respuestas que es de amenaza o advertencia. Y me van a perdonar el lenguaje léxico, es la educación sexual de cuidado con una vaina. Entonces, no se sabe qué es, ni dónde está, ni cómo me cuido, ni nada de eso. Y entonces, pues, entonces está eso, y está que los padres dicen que los responsables de esto son los maestros, a quienes nadie lo ha educado, no hay asignaturas de educación sexual en la formación, no hay especializaciones, no hay maestría para los educadores, pero ni para los médicos, ni para los trabajadores sociales, ni para los psicólogos, etcétera, etcétera. Entonces, los padres y madres dicen que es la escuela dice que son los padres, y en eso estamos. Esto no es ni de la escuela ni de los padres, esto es una política de Estado. Y ahí sí podemos todos participar. Una política de Estado sostenida con gente especialista, no moralista, con gente que se haya leído todos los libros que uno se ha leído en la vida y con la experiencia y los datos, con los países que tienen programas y cifras que mostrar de cómo son estas problemáticas en sus países, y si se hace una política pública sostenida, estos indicadores cambian, sin duda alguna. No solo los de abuso sexual, sino los de embarazo adolescente, etcétera, las infecciones de transmisión sexual. Entonces, allí está nuestra cosa como ciudadanos. ¿Qué le vamos a pedir a nuestros gobernantes? ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué va a hacer usted con este problema? Porque luego está actuar la denuncia y wow, ahorita estoy acompañando a unas personas cercanas a mí
entonces no está el tipo que es, o sea, entonces la gente termina por no denunciar porque no va a pasar nada. Pero resulta que la denuncia es un acto importantísimo porque es lo que pone en evidencia simbólicamente que ha sido cometido un delito y que además le da la razón al niño. Yo te estoy creyendo, hijo, y yo estoy viniendo a denunciar. Entonces, es una política pública y nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos hacer esa exigencia. Y yo aclaro, y entonces hay formas de educación sexual. Hay quien dice que si no hablamos más nunca de eso y volvemos a la Edad Media nos va a ir mejor. Bueno, yo les tengo malas noticias. En la Edad Media era muchísimo peor. Entonces, y estaba verdaderamente normalizado. O sea, Remedios, ¿cómo se llamaba? La de José Arcadio, eso era lo que pasaba. Entonces, nuestra participación desde ese punto de vista es muy importante. Y bueno, y los recursos que tengamos para nosotros emprender nuestra propia transformación en nuestro propio espacio, que también sirve mientras más gente esté como en otra visión, ¿verdad? Y con los varones sobre todo, mientras estemos educando a los varones de manera distinta, bueno, es menos probable que esto quede en su poder. Hay una feminista que dice que hay que lograr que para los varones violar, para los hombres, dice, ya habla de las mujeres y los hombres, pero yo lo traigo para acá, que violar sea tan aterrador como la idea del canibalismo. Eso debe erradicarse del repertorio masculino, de una manera definitiva. A ellos les debe dar terror hacerlo, porque están transgrediendo el cuerpo del otro y violentando al otro, y no hay razón ninguna para hacer eso, si no tenemos consentimiento. Y si son menores de edad, no hay consentimiento posible. Entonces yo sí pienso que hay que hacer una educación sexual que no es nada más biológica, sino es una educación sexual de los géneros para crear hombres diferentes, con puntos de vista distintos, que no sean capaces de abusar sexualmente ni de violar, y mujeres que sean capaces de defenderse, de denunciar y de empoderarse y de no permitirlo. Y niñas y niños que sepan también que tienen quien los acompañe. Y eso es, ahí sí nadie se va a salvar, que es la maestra, que es en mi casa, que no. Estos somos todos, porque es que, mire, ustedes pueden creer que estando el mundo todo en epidemia, todo, la primera epidemia que hay después de eso es la violencia contra las mujeres. Las mujeres no están más en la calle. ¿Dónde es que les pegan? Les pegan en las casas. Y la segunda son los niños y las niñas abusados sexualmente. Entonces nosotros tenemos un ejército de pedófilos. ¿Qué vamos a hacer para que la gente no se enferme de pedofilia? Pues si es una enfermedad. Porque cuando una sociedad se da cuenta que está enferma de esa manera, tiene que introducir políticas públicas para que eso se transforme. Entonces, y no es un asunto individual, es un asunto público y social. Y todos y todas somos responsables. Si usted consume pornografía, es corresponsable. Si usted se hace el loco o la loca y sabe, usted es corresponsable. No nos podemos evadir de esa responsabilidad. Me disculpan, pero yo a veces me emociono con lo que digo. Bueno, Mercedes, ya estamos cerrando, ya se nos acaba el tiempo. Bueno, nos ha acompañado por acá unas 100 personas, han estado presentes en este chat, en este grupo, perdón, por Zoom, y sabemos que otras personas nos han estado siguiendo por YouTube. Bueno, nada, te doy la palabra para que cierres con un mensaje final. Sí. A mí me ha parecido muy interesante la cantidad de gente que participó en este evento, ¿no? Eso también para mí es información. Entonces hay mucha gente queriendo hablar de eso. Y yo creo que hay que sentarse a hablar de esto, no como un chisme, no como un rumor, sino con fundamento, ¿verdad? Como adultos. Y a esa es la invitación. Les recomendé el libro que está en nuestro blog de Avesa, ojalá que lo busquen, está en PDF y al menos lo ojeen, porque eso está hecho con la intención de justamente transformar estas cosas y que, bueno, estamos en la posibilidad de organizarnos como ciudadanos todos para abordar este tema desde un lugar colectivo de preocupación por lo que está pasando en nuestra cultura con el tema de la sexualidad. Queremos una cultura donde la sexualidad sea fundamentalmente una fuente de comunicación,
de crecimiento, de goce, de espiritualidad, y la manera de que eso ocurra es que empecemos a hablar de sexualidad y de que veamos la realidad por más dura que nos parezca y por más miedo que nos dé. Justamente, es para entrarle a eso la invitación. Vamos a entrarle a eso con inteligencia y raciocinio, sin dejarnos llevar por esta onda de pánico que no es gratuita y tiene autores, porque los chamos y las chamas lo necesitan. Y nosotros también. Y nosotros también. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Cada 15 días estamos teniendo foros virtuales con diferentes temas. La idea es que nos sigan en las redes sociales de ABESA y del proyecto Por Nosotras. Que tengan buenas noches. Buenas noches.